Bien, pues me siento bien agradecido, la verdad que estoy muy contento por la oportunidad que Dios nos ha concedido de servir en esta capacidad. Ya Ivonne les ha dado de parte de la iglesia, de parte de lo que es la Congregación Misión Cristiana, de parte de nosotros como pastores, la más cordial bienvenida. Y pues bueno, gracias por atender la invitación, que sabemos, así como lo dijo Ivonne, que no es una invitación nuestra, es una invitación del Señor, y todo a razón de una gran necesidad que encontramos en este tiempo. Y bueno, vamos a dar paso a lo que es la primera conferencia. Y pues bueno, hablar acerca de lo que es las decisiones. Pudiera empezar hoy diciéndoles que dentro de lo que ha sido mi vida en el Señor, no he venido a hablar de mí, solamente quiero introducir a través de un testimonio, y ha sido que las decisiones más importantes que han definido el rumbo de mi vida han sido tres. La primera fue tomar la decisión de recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Eso cambió mi vida completamente. Le dio dirección, trajo propósito a mi vida, me rescató, me salvó y me ha estado dando libertad día con día. Y entonces esa decisión fue la más importante. La segunda fue casarme. Esa fue la decisión más importante también, en una prioridad también. Decidir aceptar la provisión que Dios me estaba dando. No que yo tomé a mi esposa Idalia, sino que el Señor la trajo, Él me la trajo, ¿verdad? Y entonces yo tomé una decisión y dije, yo acepto la provisión que Dios me está dando. Y la tercera decisión que ha cambiado mi vida ha sido servir al Señor, servir en el santo ministerio. Tres decisiones que han cambiado completamente mi vida y que ahora puedo decir que tengo un propósito a mi vida y que ha traído sobre mí lo que es un desafío grande, no solamente para yo vivir mi vida. Eso ha terminado y estoy tratando de que día a día termine para ahora dar la vida, y eso se trata de que sea Cristo en cada uno de nosotros. Esas son las tres decisiones, y ahora ustedes, creo que no sé si ya pasaron por la primera, pero ahorita están en un tiempo, en una transición que los va a llevar a un cambio. Y entonces ahí viene antes de casarme, y antes de casarme lo que Dios une, y ver dentro de lo que ha sido también la trayectoria. Quiero decirles que todo esto no ha sido una enseñanza de una semana. Lo digo con respeto, lo digo también para darle la gloria a Dios, que todo lo que hoy vamos a compartir no ha sido el resultado de la preparación en un mes, 2 meses, sino ha sido que a través de los años el Señor ha traído dirección en base a un problema bien fuerte como es el matrimonio. Lo digo como problema, ¿por qué? Porque dentro de esto podemos nosotros encontrar que antes de casarse o antes de casarme, tenemos que entender algo: lo que Dios une. Y esta frase, lo que Dios une, es algo que tú tienes que guardar en tu corazón ya desde ahorita. Lo que Dios une tiene una declaración dada por el Señor. Lo que Dios une, el hombre no lo separa. Y entonces estamos en la plena certeza que cuando alguien corresponde a la invitación del Señor para el matrimonio, nunca habrá divorcio, nunca habrá separación. ¿Por qué? Porque cuando Dios une, no hay nadie que pueda separar. Y entonces cuando nosotros unimos, eso es diferente. En la segunda parte me va a ayudar Idalia, mi esposa. Vamos a compartir juntos, y hay una parte esencial dentro de lo que es la segunda conferencia que damos nosotros, y es en base a tener la certeza que Dios me está dando un compañero o una compañera, que Dios está trayendo sobre mi vida la provisión para lo que es el matrimonio. Ahora, voy a empezar hablando solamente 3 puntos principales acerca de lo que es cuando Dios une. Y lo primero, quiero dar un contexto cultural acerca de lo que es el noviazgo. Y hablar de un contexto cultural en base a lo que es el noviazgo, la sabiduría humana. Escuchen esa declaración: la sabiduría humana, no la sabiduría divina. Y entonces aquí es donde podemos nosotros correr. Hay 2 maneras de llevar la vida cristiana, y una es la manera como yo pienso y a la manera como yo vivo, y la otra manera es rendir nuestra vida a la voluntad soberana de nuestro Dios.
Y quiero decirles que todo eso está preparado bajo un solo principio: honrar a nuestro Dios. Hemos aceptado su señorío y de ahí se trata de cumplir su voluntad. Lo primero es hacer una diferencia entre dos palabras, que no trato tampoco de que sea una doctrina y poder traer una posición de decir, ahora le vamos a llamar cortejo o desposorio. Alguien puede decir, pues, ¿qué es eso, verdad? Pero bueno, lo que más familiarizado nosotros estamos culturalmente es con la palabra noviazgo. Y entonces poder ver que esta es una tendencia bien fuerte que hay en el pueblo del Señor, y es hablar de una sabiduría divina. No, es hablar de una sabiduría humana, terrenal. Y más abajo, si alguien conoce las Escrituras, sabe que hay más abajo de esta sabiduría. Pero culturalmente, humanamente, escuchen, yo ahora estoy muy sorprendido de la cantidad de libros que hay en la librería cristiana hablando acerca del tema del noviazgo, o algunos llegan a llamarle cortejo, pero expertos completamente en lo que son consejos, consejitos, y todo bajo una base de una sabiduría que hemos traído dentro de lo que es la sabiduría humana, y eso lo hemos transmitido a la consejería prematrimonial. Y lo primero quiero que ustedes vean, quizás alguno esté bajo este contexto cultural llevando una relación, y sobre esto quiero que ustedes vean, la sabiduría humana te dice que para ser compatibles necesariamente se tiene que pasar un tiempo de una etapa de noviazgo. Eso es lo que te dice la sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo. También te habla que el matrimonio suele proceder por un periodo que algunos le llaman citas, y en el cual el propósito es conocerse mejor y llegar a ser compatibles. Y entonces ahora pues vamos a conocernos, y sobre eso se establece una palabra bien clave como es la cita. Y cuando nosotros vemos dentro de lo que es el matrimonio, que suele ir precedido por un periodo de citas con el propósito de conocerse mejor y ser compatibles, es algo que culturalmente, ¿verdad?, es aceptable, pero de acuerdo a lo que son los principios del Señor está muy alejado de lo que es el consejo del Señor. Y entonces ahí viene el primer choque para muchos de nosotros que llevamos noviazgo cultural. Quiero decirle que nosotros pasamos 8 años de novios, cosa que no recomendamos, lo digo con respeto para mi esposa, pero es un acuerdo que tenemos, pero en el último año, en el 7º año, llegó Cristo a nuestra vida. Luego pasó 1 año y nos casamos. Pero en todo lo que es la cita, y es paso por ti, vamos al cine, vamos a deportes, vamos al teatro, y todo era en relación a una cita, salir, algunas veces de diario. Todavía no había redes sociales, pero había teléfono, entonces si no nos veíamos había que hablar por teléfono, no había todavía celular, ¿verdad? Bueno, en todo eso, soy de la generación del 70, pero bueno, en todo eso puedo decirles que no había ningún problema en esto de buscar la cita y tener una comunicación. ¿Por qué? Porque hay que conocernos. Y luego con el trasfondo genético que traemos de nuestros padres, hay que conocerla. Usted trátela, usted vea si son compatibles. Quizás alguno esté corriendo bajo esta mentalidad, y quiero decirle que aquí podemos mencionar por lo menos dos etapas para que ustedes vean cómo corre el noviazgo dentro de lo que es la cultura y la sabiduría del mundo. La primera etapa, en esta primera etapa nosotros encontramos que todo esto comienza por citas. Esto puede ser dentro de lo que es deportes, música, eventos, y entonces van acompañadas muy a menudo por el romance. Y entonces ahí pues tomarle la mano, abrazarla, besarla, y esto es considerado por aquel que provee o que accede a esa relación, a esa cita, pues empieza algo en el cual se tiene que generar un interés. Bueno, sucede que en ese momento la primera etapa es yo salgo con alguien, pero luego me doy cuenta que ella está saliendo con otro, y digo, eso no me gusta.
eso no me gusta porque está saliendo con otro. La primera cita fue casual, pero había un interés, había romance. Y entonces ocupé lo que fue el cine, el deporte, la música para invitarla a salir. Luego ahí pude darme cuenta que la cosa no andaba muy bien. Y aunque todavía no expresaba mis sentimientos, no me gustó que ella hablara con otra persona, no me gustó que él hablara con otra persona. Y entonces viene la segunda etapa. ¿Y cuál es la segunda etapa? Esta es la segunda etapa, tiene que ver con lo que es, escuchen, hay que hacer un compromiso. No me conviene, me siento herido en lo que ha sido, ¿cómo que sales con otra persona? Y entonces vea que dentro de esta segunda etapa, aunque él tenga los sentimientos románticos más fuertes, aunque pueda sentirlo y aunque esto lo lleve a sentir alguna herida, sabe que no hay ningún compromiso. Entonces pasa la segunda etapa y entonces ahora dice, necesito establecer un compromiso. Guarden esta frase, y esta frase es, escuche, todo chico que te invite a salir es una cita. Toda persona que te invita, a las señoritas, todo chico, todo joven que te invite a salir ya es una cita. Pero todavía no somos nada, ya es una cita y te vas encaminando a una cultura en el cual ya sientes un interés. Oye, te invito al cine, oye, vamos a la iglesia, oye, vamos a un juego de deportes. Pero ahí ya se está moviendo un interés. Y entonces ahora el corazonzote grande, el romance empieza a latir, mariposas. Y bueno, ahora vamos a hacer un compromiso. Este es bien cruel, la segunda etapa, porque, escuchen, marca exclusividad. Ahora, en el momento cuando tú das el sí quiero ser tu novio, o sí quieres ser mi novia, sí quiero ser tu novio, en ese momento hay en esta segunda etapa algo que se llama exclusividad, y en ese momento es como una caparazón. En ese momento eres impenetrable ya. Te vas quedando sin amigos y entonces empieza a haber una cultura bien fuerte en este tiempo, que lo vamos a ver en la segunda conferencia, propiedad. Tú eres mía, no puedes hablar, no puedes salir con nadie, aún en la misma familia, ahí hay roces, decir, tienes que irte con tu familia. Bueno, en todo esto quiero decirles que está marcando ya un compromiso, y en ese compromiso ahora nosotros encontramos que necesito comprometerme con él o con ella. En ese momento la exclusividad va a traer una inversión, y entonces esto tiene que ver con lo que son valores humanos, no valores divinos. Ahora aquí en esta cultura se establece lo que es, bueno, ahora yo en esto puedo mirar una cosa, si ya hay un compromiso, entonces voy a establecer mis valores. Hasta aquí no he utilizado la Biblia, pero quiero que ustedes vean como un apartado lo que dice el Salmo. El Salmo, ayúdenme ahí con sus Biblias, uno de los Salmos, capítulo 90, verso 12. Salmo 90, 12, vean lo que dice. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y ahora esto no es un valor humano, este es un valor divino, lo que estamos leyendo. Ahora se necesita ver que hablando de inversiones, lo que más cuesta es el tiempo. Hablando de inversión, no es cuánto te costó en dinero, sino cuánto fue el tiempo que pasaste, que invertiste para obtener ese dinero y entonces hacer la compra. Entonces no pierdan la segunda etapa. Ya eres exclusivo, ya no con mucha facilidad te puedes relacionar con otros o con otras, y en ese momento entran unos valores que son humanos. Y en esto tenemos que contrarrestar a través de algo, el factor tiempo. Hablando de inversión, esto es lo que más cuesta, el tiempo. Y entonces ahí empieza a correr una inversión en tiempo. Empieza a correr una inversión, y de aquí podemos entender que la palabra del Señor también habla. Dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí es donde nosotros podemos ver, por eso yo hablo de una relación de 8 años, no conviene. Tampoco estoy diciendo que se casen al mes o yo a poner un estándar, 1 año, 2 años. No es cierto, el Señor sabe.
Porque ahora mire cómo también culturalmente nosotros hemos establecido el tiempo del matrimonio. Que acabe su carrera, decimos, que tenga su casa, ¿sí? Que empiece a cotizar y que tenga su carro, y en todo eso que tenga una madurez. Quiero decirles que hay personas que han terminado todo esto y hasta ahorita son adolescentes y tienen problemas matrimoniales, o han pasado por una separación, un divorcio, 2 divorcios, y están empezando otra relación. No lo determina. Lo que determina realmente un matrimonio que sea de éxito es la madurez. Y eso pueden ustedes guardarlo. ¿Por qué? Para que sea un matrimonio así realmente en el propósito del Señor, y un matrimonio que sea de testimonio, este es el problema, que se necesitan 2 maduros. Y esto es lo que quiero decirles, que en el matrimonio casi siempre uno de los 2 es inmaduro. Los problemas más grandes que tenemos en una corporación o en una iglesia es la persona inmadura. Hace problemas. Y entonces ahí es donde ya matrimonios, ya ustedes son jóvenes, pero matrimonios establecemos un target, establecemos lo que es un objetivo, y es madurez. El maduro no se hiere, el maduro no se enoja, no se irrita, el maduro soporta la ofensa, el maduro nunca se irá de casa, el maduro nunca cierra la comunicación. Entonces vean cómo el proceso, hablando acerca de la inversión, empieza ya desde que tú tienes una relación. Pero estamos bajo la sabiduría del mundo. No sé si alguno de ustedes ya lleve tiempo en lo que es una relación, 1 año, 2 años, 3 años, ya le has invertido. Ahora aquí viene un problema, porque cuando tú inviertes en algo, escucha, en el momento, si puede haber pérdida, en ese momento lo que tú inviertes en una relación determinará lo que dolerá si esta termina. Y entonces la inversión, quiero decirle que muchos han quedado en la ruina, Muchos han quedado en la ruina porque han dado todo en esta etapa del noviazgo culturalmente a través de valores humanos. Por lo menos hay 4 tipos de inversión que se dan en el noviazgo, hablando culturalmente. El primero, en lo social. Esta es una inversión, pero bien fuerte en lo que es el noviazgo cultural. ¿Y qué es en lo social? En lo social es, escuchen, o es el ministerio de la alabanza o yo. O es tu familia o yo. O es el culto de oración o yo. O es el instituto o yo. Y cuando nosotros vemos ese tipo de inversión socialmente, y cuando alguien ya le está invirtiendo, esperen al final. Pero al final, cuando nosotros vemos todas las inversiones, ustedes ven todo lo que han invertido. En el caso de nosotros invertimos, ¿verdad?, mucho tiempo. Gracias a Dios nos rescató, llegamos a matrimonio por el Señor Jesucristo. Pero ahora vean, en este tipo de inversiones ahí donde vemos que la exclusividad ya no le deja ser parte del entorno social, y muchas veces hasta en la misma familia. Ya no está en reuniones, ya no va a los viajes, ya es exclusivo, ya es impenetrable, como dije hace un rato al grupo de jóvenes. ¿Cómo cambió desde que tiene novia, verdad? ¿Te has fijado? Cambió completamente. Ya no va con nosotros, ya no se reúne con nosotros, y en ese momento ya exclusivo. Se están riendo porque hay algunos que ya son exclusivos. Esa es una inversión que quiero que ustedes noten y que ustedes vean si estás en esto, estás en una cultura de noviazgo. Si estás llevando tu relación bajo lo que es la inversión social, en ese momento creo que estás en una inversión que va a costar. La segunda inversión es en lo físico. Aquí es algo bien triste. ¿Por qué? Porque, escuchen, culturalmente, hablando del ámbito religioso, salió embarazada, papá. Usted le tiene que cumplir, usted se tiene que casar, usted tiene que ser responsable. ¿Desde cuándo la fornicación une? ¿Desde cuándo el pecado une y establece matrimonios? Nunca. No es una razón para contraer matrimonio el que salga embarazada la chica. Pero ¿dónde empezó? En una inversión física que empezó con lo que es tomar la mano, ¿verdad? Salir juntos, ¿verdad?, en el coche, te invito a la casa, no hay nadie. Y en esa inversión, algunos cuando le invierten en lo físico, es algo bien triste.
Porque si se llega a romper, que seguramente se va a romper una relación, ¿cuánto has invertido? Y entonces, ¿por qué inviertes tanto en lo físico? Y aquí otra vez, lo que más, hablando acerca de la cita, ¿qué es? El romance. Vamos a salir, ¿para qué? A ver, ¿para qué? A ver, ¿a dónde vamos? Y las rutinas de siempre, ¿verdad? Y sabemos los mismos lugares y hacemos la misma rutina, pero ahora cedemos más en lo que es lo físico. Empieza por caricias, empieza por lo que es abrazos, y rompe completamente el orden de Dios. Escuche el orden de Dios: espíritu, alma y cuerpo. El noviazgo lo invierte completamente. Empieza por lo físico, luego se va a lo emocional y al último lo espiritual. Y ahí podemos ver, es una relación que si se consolida el matrimonio, va a fracasar. Va a fracasar. ¿Por qué? Porque no está bajo el diseño de Dios. En lo físico, escuche, ¿por qué? ¿Por qué inviertes? Porque causa placer. Porque causa placer. ¿Por qué inviertes? Porque sí, algunos dicen. ¿Por qué inviertes? Porque no puedo estar solo. Yo no sé estar solo. Y entonces, aquí, ¿hasta dónde has llegado? Si tienes una relación de más de 5 meses, ¿hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde le has invertido en lo físico? Entonces ya lo peor pues son las relaciones, dicen los consejeros, ¿verdad? La sabiduría del mundo, prematrimoniales, ¿sí? El Señor lo llama fornicación. Si alguien invierte en esto, si se rompe, te sentirás sucia, te sentirás solo, te sentirás estúpido. Una palabra fuerte, pero eso es lo que pasa en lo que es esta cultura. Otra inversión dentro de lo que es la cultura del noviazgo, en lo emocional. Le dices todo. Le dices todo el historial de tu casa. ¿Sí? Le dices lo que piensas. Le dices lo más íntimo. Le dices lo más privado. Le dices lo más profundo. Estás invirtiendo. Y entonces, ¿qué le dije mi vida? Y se rompió. En ese momento, algunos quizás puedan pensar en relaciones anteriores, los más maduros, y puedan ver cómo, por no tener tiempo para esto, por no propiciar lo que es un tiempo para lo que es mi relación, una decisión de las más importantes, ¿qué es? O me caso o me quedo soltero. Y entonces aquí es donde ustedes pueden ver cuánto le han invertido a lo emocional. ¿Le has dicho todo? ¿Le has dicho lo más profundo, lo más íntimo? ¿Le has invertido? La cuarta, en lo económico, saldo. El saldo, no, si vieras cuánto me gasté en saldo. ¿Qué más? Regalos. No, cada regalo, ¿verdad?, que tenía, y luego era carita, ¿verdad? No de físico, sino que le gustaban las cosas buenas. Lo otro, las cenas románticas, ¿verdad? El cine, la gasolina. Y todo lo que tú no pagas, lo pagan tus papás. Bueno, muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, en esto le invertiste, y entonces por lo menos en esta cultura del noviazgo, vean cómo muchos en la iglesia están corriendo bajo esta cultura, bajo lo que es noviazgo. Esto ha traído carga completamente. Pero que yo sepa, el cortejo es completamente distinto, es completamente diferente. Y poder ver en lo económico, se invierte en lo que es teléfono, comida, si vive en otra ciudad, pues pasaje, avión, diversión, regalos, todo eso. ¿Ya están preparados? Si alguno ha invertido en esto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No sé cuánto hayan invertido, pero ahora viene, escuche, el costo de la cultura. ¿Y cuál es el costo de la cultura? Si alguno está o ha estado en esta relación con estas particularidades, cuando entregues todo o inviertas todo, escuche, aquí ponemos una declaración: si entregas todo o inviertes en todas las anteriores, estás en matrimonio. Antes de casarte, no es un noviazgo, pero peor si cortas una relación así, ya experimentaste el primer divorcio. Me acordé cuando en la primaria, no sé cuánto, la kermés, ¿se acuerdan de la kermés? Bueno, a lo mejor ustedes ya no. ¿Y cómo le hacemos para sacar dinero? Yo me acuerdo que estaba en la primaria y el registro civil, ¿sí se acuerdan? Bueno, algunos a lo mejor no. El registro civil.
no nos enseñaban el casamiento. Y era, se casan por $1 y le das un beso. No, pues por un beso dabas mucho, ¿verdad? Un pesillo ahí, vamos. Pero y luego, divórciate, y otro peso. Era dinero. Yo me pregunto si estaban enseñando casamiento, matrimonio o divorcio. Pero bajo esta cultura, todo lo que hayas invertido te quedarás en la ruina. Y entonces, ¿dónde está la inversión? Sin estar casado o antes de casarte, viviste como casado. Y en ese momento se rompe la relación y ya tienes el primer divorcio, la primera separación. Vean cómo la estrategia satánica, la estrategia del enemigo para que nosotros podamos caer y poder entender cómo en ese tiempo necesitamos ponerle mucha atención. A muchos de ustedes están viendo con sus caritas medias tristes a lo mejor, o algunos están recordando y decir, ¿cuántos divorcios llevo? Es una realidad. Es una realidad porque en todo lo que tú viviste como casado estando soltero, viviste como casado estando soltero, y entonces pudiera decir mucho más de la cultura del noviazgo. Pero en todo esto puedo decirles que podemos centrarnos en esto y decir, esto no es de Dios. Esta es una sabiduría del mundo, es animal, sí, es terrenal, es diabólica. Ya lo completé. Pero esto no es de Dios. Y entonces poder ver, no, es que estamos comprometidos. Sí, pero es un compromiso a través de valores humanos y a través de inversiones. Y que ahí es donde ustedes van a ver un librero de consejeros cristianos con todo este tipo de consejos, y van a decir, esta es una relación y así tienes que hacer. Tienes que invertir, la cita tiene que invertir en, pónganse de acuerdo en lo social, en lo intelectual, en lo espiritual, en todo. Así hay que arreglarlos. Dios nos ayude. Esta es la primera parte, muchachos. La primera parte es un costo grande y es algo que ustedes pueden ver si la relación que llevan en ese momento la están llevando a la manera de Dios o bajo el diseño de la cultura. Bueno, ni diseño, sobre la parte de lo que es algo cultural. Ahora, ¿cómo me hubiera gustado que sus padres estuvieran aquí? Por ejemplo, aquí lo digo no para hablar mal de nada, sino a la ausencia de esto. Pero gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por los padres de familia que están aquí. Pero no se interesan por la relación de sus hijos, no se interesan por eso tan esencial que debieran estar aquí. Pero qué triste que nosotros podamos ver esta realidad. Muy bien. Número 2. Para que nosotros podamos centrarnos en lo que es antes de casarse, debemos entender el enfoque de la soltería. Eso sería el número 2, el enfoque de la soltería. De hecho, quiero decirles que hay algunos de ustedes que no se deben de casar. Hay algunos de ustedes que tienen un llamamiento santo que quizás ni por aquí sea casarse. Ya, eso es totalmente, ¿verdad? Contracultura. Es como Corinto, ¿verdad? Que para consagrar los templos 1000 prostitutas para adorar, ¿verdad? Y en ese momento la promiscuidad, y llega el apóstol Pablo primero a los Corintios capítulo 7 y dice, pues bueno, por cuestión de todo esto, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. ¿Qué? ¿Que no quieres que tengamos relaciones sexuales? Choque cultural. Corinto, nosotros acabamos de ver el Imperio Romano, cómo se está apoderando hasta este momento de la cultura. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que por ejemplo ahí en la iglesia se había metido lo que era el incesto. Un chavo tenía relaciones, o se había acostado o estaba en una relación con la esposa de su papá. Un incesto. Y entonces, ¿por qué? Por la cultura que se había metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque en todo esto era nada fuera de lo que es hoy. Que ahora tengamos tecnología, pero nada difiere, no hay nada nuevo debajo del sol. Y poder ver la cultura de allá, de la iglesia del primer siglo, pasó por los mismos desafíos que hoy ustedes están pasando. Sí, por razón de las fornicaciones hay que casarse.
Pero llega el apóstol Pablo y dice, pues bueno fuera que no se casaran. Para que sea antes del matrimonio, lo que Dios une, tiene que haber un enfoque en la soltería. Y entonces aquí el enfoque en la soltería, quiero que ustedes lo consideren bajo lo que es la palabra del Señor. Aquí sí vamos a entrar más a la palabra. Pero el enfoque de lo que es la soltería, nosotros podemos verla en esta parte. Vean, primero se tiene que vivir la soltería. Es como decir, el primer lugar donde yo tengo que consolidar bajo un progreso, bajo una línea de medición que me lleve a madurar, necesito entender soltería. Muchos han confundido Génesis, vamos a ir ahí, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y dice el verso 18, este es el verso que todos toman para decir que la soledad es una razón para contraer matrimonio. No, nunca será una razón para contraer matrimonio. Ya llevo dos. Número uno, fornicación. Bueno, estás embarazada, vamos a casarnos. No es una razón para contraer matrimonio. La segunda es que me siento tan solo. Es que la soledad, si tú supieras. No es cierto, no es una razón para contraer matrimonio. Cuando nosotros vemos eso en la iglesia, ¿y cuántos matrimonios? Una pregunta que es esencial para los matrimonios: ¿por qué estás casado? Y si ustedes ven, puedo enumerar 6 razones por las cuales se casaron y ninguna es conforme al Señor. ¡Pum! Ese es un choque. Pero bueno, aquí, verso 18, vean. Primero, 2:18 de Génesis. Y dijo Jehová Dios. ¿Quién dijo? Adán ni en cuenta, Adán andaba en su propósito. Adán, que me falta una mujer. No, él ni en cuenta. Nunca pasó por la cabeza de un soltero casarse, porque estaba pleno. Estaba viviendo la soltería conforme al propósito de Dios. Y entonces vean, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre sea soltero. No dijo eso. No es bueno que el hombre esté solo, no soltero. Y entonces ahora podemos ver un versus: soltería por un lado versus solo. Y cuando nosotros encontramos dentro de las escrituras soltero, voy a dar varias, bien rápido, algunos ejemplos de soltería. Es cómo vivir la soltería. Y aquí ya define un propósito: nada que ver con el noviazgo y nada que ver con citas. Es decir, antes de que pienses en el matrimonio, tienes que establecer bien la soltería. Antes que tengas una relación con miras a un matrimonio, necesitas establecerte como soltero. De hecho, escuchen, cuando alguien piensa que no tiene necesidad de casarse, está preparado para el casamiento. Eso es. ¿Por qué? Primero, Adán, de él no fue la idea. Él anda en su chamba, por decirlo así. Él anda en su propósito. Él anda poniendo nombre a los animales. Anda comunicándose con Dios. Él anda en el propósito por el cual fue creado. Y nunca le pasó por la cabeza: estoy tan solo. No. Fue de Dios la idea. Aquí empieza el diseño del matrimonio. Vean algunos ejemplos. Mateo capítulo 1 verso 23. Ahí aparece la palabra doncella, o lo que es la palabra soltera, soltero. Y aquí esta palabra, dentro del original, en la concordancia Strong, es la palabra 22, número 22. Y dice así: sin casar. Pero vean en qué están ocupados. Primero, María, ¿en qué está ocupada? En una cosa: concibiendo a Cristo Jesús. Como diciendo, embarazada de Cristo. Y cuando nosotros, ¿alguien me ayuda a leer? Ayúdenme a leer, alguien. 1:23. ¿Quién me ayuda a leerlo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Muy bien, virgen, doncella, sin casar. Y cuando ustedes se encuentran, ¿en qué se estaba ocupando? En citas con José. Sí, estaba saliendo con José. No, completamente. Vean, hay un verso más que quiero que lo noten. Capítulo 1, ¿verdad? Y dice el verso
el verso, ahorita leímos el ¿cuál? El 23. Dice el verso 18, vean, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando, subrayen esa palabra, desposada. ¿Desposada qué es? Comprometida a casarse. Y es ahí donde surge una palabra, cortejo. Pero vean cómo, en qué se está ocupando la soltera. ¿En qué? De hecho, quiero decirles, no tuvo relaciones sexuales. No tuvo relaciones sexuales hasta después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No era, ¿por qué? Porque hay un principio, ¿sí? Que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. Todavía no estaba casada y vean qué pasa en su soltería. Aquí dice el verso 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió, ¿a quién? A su mujer. Bueno, ya está embarazada, pero dice que José va y vive con ella. Verso 25, pero ¿qué dice? No la conoció. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿qué? Entonces ni siquiera estaban ellos en las relaciones sexuales, ya vivían juntos, pero como dice la palabra, si se separan es para ocuparse de la oración, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Entonces vean cómo, ¿qué hacer en la soltería? A María la encontramos embarazada de Cristo. ¿Y cómo sería en este tiempo? Recibe a Jesús en tu corazón y que se esté formando el hijo. Esa es la parte esencial de la soltería. Por ahí define todo la soltería de acuerdo a los principios de Dios. ¿Quién más encontramos como soltero? Encontramos en Mateo capítulo 25 las 10 vírgenes. ¿Qué estaban haciendo las 10 vírgenes? Esperando al novio. Avanzo. También encontramos en Hechos capítulo 21 verso 9. A ver, ese sí me gustaría que lo leyéramos, porque ahí habla en plural. Hechos capítulo 21 verso 9. Este tenía 4 hijas doncellas solteras, y entonces vean qué hacían. Andaban saliendo, tenían novios, ocupadas completamente ¿en qué? En el Señor. El enfoque de la soltería es vivir la soltería. ¿Y cómo es vivir la soltería? Vean el principio. Primero a los Corintios capítulo 7. Primero a los Corintios 7. Y esto es verso 32. Escuchen, soltero es completo. ¿Por qué completo? Porque está con el Señor, se mete con Dios. Si una de las cosas que trae el noviazgo es que rompe la relación con Dios. El noviazgo quita no me digas solamente es un poquito, no, le estoy diciendo quita completamente la relación con Dios, quita la pasión por Dios, quita el tiempo por Dios. Con esto decir, bueno, estamos destinados a romper, tú y yo. Quizás alguno pueda decir, espere un poco. ¿Por qué? Porque también para eso hay consejo del Señor. Y vea lo que dice el verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Subraye, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En la soltería deberías estar en un ministerio, deberías estar metido en una obra social quizás. No estoy diciendo obras, si estoy diciendo buenas obras, estoy diciendo ocupado con una responsabilidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque de otra manera estás invirtiendo el tiempo en otro lado, el dinero en otro lado, y no estás bajo el consejo del Señor. ¿Qué pasaría cuando alguien dice, pero entonces ahora qué hago? Bueno, el Señor dice aquí mismo una palabra, que si alguno fue encontrado en este estado, quédese en el cual está, pero honre a Dios. ¿Cómo sería la aplicación? Imagínense que yo comparto esto con matrimonios y digo, tú estás unido por la razón equivocada, tú no pasaste por el proceso de soltería, y en ese momento uno voltea con el otro, tenemos que divorciarnos porque no nos casamos. No es así, porque el apóstol Pablo aquí mismo dice algo, y vean lo que dice el verso, lo tengo que encontrar, el verso 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Es decir, en el estado, en la situación, en el lugar. En el caso de nosotros, habíamos pasado por noviazgo, y cuando llega el Señor, ahí entendimos que teníamos que hacer un alto, que tendríamos todavía un año para vivir conforme al diseño de Dios y prepararnos para el matrimonio. Ustedes
tienen la oportunidad del Señor. Si tú tienes una relación ya firme en decir, me quiero casar, si estás de alguna manera hoy aquí es porque tienes un interés, y entonces tenemos que separarnos. Solamente busca en este momento al Señor, quédate en ese estado, pero cumple el diseño de Dios. Vivir la soltería, ese es. Antes de casarme, necesito entender lo que es soltería. Avanzo, escuchen, vivir la soltería es algo que también me lleva a hacer la diferencia entre soltero y lo que es estar solo. Ya leí el verso, Génesis capítulo 2, verso 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay algo bien digno de notar aquí, quiero que vayan ahí. Acuérdense que en este momento él está en una prioridad, las cosas espirituales. Escuchen, las cosas espirituales. Siempre uso esta ilustración y es como hablar de lo que es una relación vertical, completamente, no hay interferencia, una conexión vertical. Y cuando nosotros vemos, me resulta algo bien fuerte hoy la cultura, en el cual los animales tienen un lugar en la casa, se les trata como personas, y como que en ese momento tú que dices, no, pues qué bonito, ¿verdad? Es un aspecto totalmente natural, pero en el principio no era así. ¿Por qué? Si ustedes ven capítulo 2, en el capítulo 2 dice el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo. Subrayen esa palabra, muchachos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Subrayen, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. No tenía la capacidad de sentir compañía con un animal. No tenía capacidad para sentirse en compañía con un animal. ¿Por qué? Porque era completamente natural, siendo que Dios lo estaba llevando en esa relación totalmente vertical. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. Y aquí es donde podemos hacer que en ese tiempo, imagínense, los animales tienen un lugar, podemos relacionarnos con ellos. ¿Por qué? Porque estamos en lo natural, y en lo espiritual ahí está la limitante. Pero Adán no se podía relacionar con los animales, no eran su compañía. No, cómprate un perro, decimos, ¿verdad? Cómprate un perro, ¿por qué? Porque anda solote o anda solo, y en eso no. Ahora, aquí el enfoque es la soltería, lo que determina la soltería. Aquí por lo menos hay 3 cosas que quiero dejar con ustedes, lo que determina realmente la soltería. Génesis capítulo 2, verso 15. Chavos, lo único que Dios va a unir, escuchen, lo que va a ser unido por el amor de Dios, que es el ágape de Dios. Escuchen, lo que Dios va a unir solamente va a ser su espíritu. Y entonces, amor, primeramente hacer la diferencia entre lo que es San Valentín, lo que es el amor romántico, a lo que es el amor ágape, carente de emoción, dice el original. Y cuando dice el ágape de Dios, es el amor que solamente Dios puede dar. Ahora, para que Dios una a través del amor de Él, se necesita una cosa: lleno del Espíritu Santo. Porque el amor es derramado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, como diciendo, Dios va a unir a 2 personas llenas del Espíritu Santo, porque ha derramado el amor ágape en ellos. Y entonces ese amor sí realmente va a unir. No el amor del romance, las mariposas, de los besos, es el amor ágape. Aquí, yugo desigual. Hijito, si tu chava no ama a Dios, déjala. Va a ser un estorbo. Hijita, si tu chavo no ama a Dios, déjalo. En la segunda, y dale a dar una parte, una fotografía, y ustedes se darán cuenta cuando hay limitaciones. Lo vemos en los matrimonios. Aquí, en los matrimonios. Pero aquí es cuando, ¿qué define realmente que Dios me una? Una soltería, estar lleno de Dios. Lo único que va a unir Dios son 2 personas que están llenas del Espíritu Santo, porque en eso derrama, según Romanos, su amor, y es el amor ágape. Entonces ahí es donde
fuera de Cristo no hay matrimonio, hay intereses creados y hay todo lo demás. Ahora, vean 3 cosas que quiero dejar ahí con ustedes, lo que determina realmente la soltería. Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Qué encontramos? Vean el lugar donde está Adán. ¿Dónde está Adán? Estamos viendo al primer soltero, ¿verdad? No hay una sola persona, otra persona más que Adán. Entonces, entender soltería antes del matrimonio, vean, creo que muchos deberíamos cambiar un paradigma que tenemos, y es: Dios establece el matrimonio como la base de la sociedad. No es cierto. Porque aquí nosotros podemos mirar algo, y es que plenamente soltero, escuche, era algo que el Señor pone desde el principio, soltería. Ahora vean realmente lo que determina la soltería. Capítulo 2 del Génesis, y dice el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, subrayen, lo puso en el huerto de Edén. ¿Sabe qué significa Edén? Edén es la palabra 5731 y dice de la concordancia Strong en el hebreo, y es deleite, lugar placentero, puerta al cielo. Significa que estaba continuamente en la presencia de Dios. Si eso no bastara, vea para dónde está Edén. Dice que lo puso en el Edén, pero si ustedes regresan a lo que es el verso 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿A dónde? Al oriente. ¿De dónde sale el sol? Del oriente. Y entonces lo planta con dirección al sol de justicia. Lo planta con dirección a lo que es la presencia de Dios. El soltero está lleno de la presencia de Dios, continuamente en la presencia de Dios. Aquí el punto clave es ¿dónde lo puso? Y lo puso en Edén, en el lugar placentero, en donde está la puerta abierta al cielo y donde estaba una dirección de frente al sol, no al poniente, ¿verdad? La oscuridad, como en el caso de Joel, que los sacerdotes, ¿verdad?, voltearon las espaldas a la puerta de donde salía el sol, el tabernáculo, sino de frente a la presencia del Señor. ¿Qué determina realmente la soltería? Estar continuamente en la presencia de Dios. Yo no sé si lo que es una relación sucia de tocamientos, eso te ponga en la presencia del Señor. No sé si celos, violencia en lo que es la relación te ponga en la relación con Dios. No sé si hay golpes y eso te ponga directo en la relación con Dios. Si hay limitantes, ¿por qué hablaste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no me tomas en cuenta? Todo eso exigiendo derechos no te pone en una condición directa al Señor. ¿Qué más? El segundo que encontramos, escuchen, el segundo que encontramos es: tenía un propósito. ¿Qué determina realmente la soltería? ¿Qué lo determina? Y encontramos es lo siguiente. Ahí mismo quiero que ustedes vean qué estaba haciendo. Capítulo 2, y dice el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra es clave porque nos está diciendo que mayordomía, que tenía que cuidar, que tenía que guardar, tenía que proteger, tenía que arreglar, tenía que trabajar. Todo eso lo podemos reducir en una parte: mayordomía. Número 1, presente, continuamente en la presencia del Señor. Número 1. Número 2, propósito. Estaba encaminado, como les dije hace un rato, para Adán. No dice: oye, que tan solo ando, oye Dios, mándame una. ¿Verdad que no? Ni siquiera él se da cuenta. Fue la idea de Dios cuando le presenta y él le trajo y dijo: yo acepto la provisión. Y fue bajo la decisión. Entonces vean cómo ahora encontramos que la soltería tiene que estar definida en un propósito que te lleve a ser mayordomo. Eres responsable, tienes un propósito. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Ya no estás batallando en orientación vocacional. ¿Cuál materia, cuál profesión voy a tomar? ¿Por dónde va mi vida? En ese momento, en la soltería se define el propósito de Dios. Yo recibí el llamado en la soltería a servir al Señor. Se definió completamente mi vida en base a un propósito. Luego vino Idalia, se complementó bajo un propósito. Ahí es donde puedo ver que necesitamos. Lo tercero, escuchen, capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16.
Cuando alguien vive, escuchen, como determina la soltería, nunca será engañado. Y aquí hay una palabra aquí revelada y dice el capítulo 2, verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sabes una cosa? Aquí todavía no estaba Eva, y Eva no escuchó directamente la voz de Dios. Y entonces cuando eres enseñado, escucha, cuando eres enseñado puedes ser engañado, pero cuando Dios habla directamente, cuando Dios te habla y su palabra es mandamiento, nunca serás engañado. En otras palabras, lo que está pasando con este soltero es una cosa. Este soltero, ¿sabes una cosa? Directamente escucha la voz de Dios. No es enseñado, no lo discipularon. No estoy quitando el ministerio de maestro. Lo que estoy diciendo es, escuche, no comas del árbol. Ok, Eva todavía no estaba ahí. ¿Y por qué? Dice que Adán, él cayó en transgresión, pero la que fue engañada, ¿quién fue? La mujer. ¿Por qué? Porque Adán sí recibió el mandamiento bajo la voz de Dios, pero ¿quién le enseñó a Eva? ¿Cómo supo Eva si no estaba presente aquí? Le tuvo que haber enseñado a Adán. Mira, este es el huerto y Dios me dijo que de ese árbol no debemos de comer. Fue enseñada. Pero cuando alguien es enseñada, da paso a lo que es la transgresión, quebranta el mandamiento. ¿Qué determina la soltería? 3 cosas: estar continuamente en la presencia de Dios. Número 2, definir el propósito de Dios en tu vida. Y número 3, escuchar la voz de Dios. Cuando alguien llegue a ese estado, escuche, está preparado para lo que es el matrimonio. Cuando alguien llegue a esto, está preparado para estar en el matrimonio, estar continuamente en la presencia de Dios. Número 1. Número 2, el propósito de vida. Número 3, en el Señor, ¿verdad? No mi propósito, sino su propósito. Y conocía la palabra de Dios de una manera directa. Esto es lo que determina la soltería. Termino, lo que Dios une. ¿Qué es lo que Dios une, muchachos? Lo que Dios une, ¿qué es cuando Dios une? Aquí quiero que ustedes vean la palabra, una de las palabras bien claves. Es noviazgo, yo escojo a través de una selección, a través de citas, si me conviene, no me conviene. Cortejo, Dios escoge. Matrimonio, Él une. Él provee. Les dije que subrayaron una palabra en Génesis capítulo 2 y dice el verso 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Y qué? Las trajo. ¿A quién? Si alguien se imagina que Adán anda vuelto loco, ¿verdad? ¿Dónde están los animales? Y corriendo, ¿verdad? Trepándose a los árboles, echándose un clavado al océano para ponerle nombre a los animales. Está equivocado. Se sentó y el Señor le hizo desfilar toda la creación. Él no buscó, dice que Dios le trajo. Guarden esa palabra para que ustedes vean ahora cómo Dios establece lo que Dios une. Lo que Dios une, Él provee. ¿Y dónde lo encontramos? Capítulo 2, y dice el verso 20, verso 21, 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, subrayen, y la trajo al hombre. No anduvo él buscando. Esto es, si quieres que Dios te une, pídele a Dios. Si estás seguro que te tienes que casar, si tú estás seguro que el propósito de Dios es que tú lleves al matrimonio, entonces no busques. No busques, no estés diciendo, Señor, pues lo que tú quieras, pero si tiene los ojos azules y rubio y está fornido, ese Señor. Seguramente que no, ¿verdad? Pero cuando tú dices, cuando tú ves la parte de que Él trae, tú no buscas. Cuando Él trae, entonces aquí entra la decisión de nosotros. Yo estoy bien impactado con esta palabra desde hace mucho, porque están ustedes, muchachos, en una transición. Están en una etapa de su vida que define. Lo que va a definir el resto de sus vidas es el propósito de Dios, no tu estado civil. Hay hombres
civilmente casados, infelices. Hay mujeres casadas amargadas porque el matrimonio no define la felicidad del hombre. Lo que define realmente la felicidad, la plenitud del hombre es el propósito de Dios, no el matrimonio. Y entonces cuando encontramos lo que es traer, ustedes están en un punto en su vida en el cual pueden determinar: no me caso, me voy a quedar soltero, estoy completo con Cristo. Y si bien hay que solucionar la parte de la soledad, Dios me da una congregación, Dios me da amigos, Dios me da amigas, Dios me da familia. Dios ha suplido mi necesidad de estar solo. Pero soltería es un apartado. Soltería es estar ocupado en el Señor. Soltería es buscar al Señor. Y en ese momento, cuando estés plenamente soltero, no hay necesidad de casarte. Pero ahora el propósito de Dios, por cuestión de un propósito, entonces el Señor trae a alguien en tu vida. El Señor trae a alguien en tu vida. ¿Para qué? Para que ahora tú decidas, para que aceptes la provisión o no. En el caso mío, ahora acepté la provisión. Cuando aceptas la provisión no hay mancha. Cuando aceptas la provisión no hay violencia. Cuando aceptas la provisión no hay reclamo. Cuando aceptas la provisión, Dios me la dio. Si tuvieras, tiene tantas carencias como ella puede hablar de mí. Tiene tantas carencias, pero Dios me lo dio. Lo que Dios une, el hombre no lo separa. Ahora, ¿qué determina? Escuchen una palabra clave. Voy terminando. Y es el verso 23. Dijo entonces Adán. En la segunda conferencia quiero que ustedes guarden estas palabras. Pueden traer muchos problemas. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi propiedad. Es decir, que Adán se la dio. Primero, el mandamiento no es para ellos. ¿Sí están de acuerdo? El mandamiento no era para ellos, el mandamiento era para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían padres. Pero hay algo más, todavía no está la naturaleza caída, todavía no viene el pecado. Y entonces vea, ¿qué determina realmente la unión? ¿Qué determina realmente lo que Dios une? ¿Qué determina realmente lo que Dios une? Escuchen, lo que Dios une es, vean, dejará. Yo sé, consejitos, ¿verdad?, de nosotros los pastores. Y es, vean lo que dice 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Tú eres mía. Ahora, bueno, está bien, ahora el matrimonio. Tú eres mía, no puedes hacer esto. Propiedad, te estás adueñando de algo que no es tuyo. Ni siquiera podemos adueñarnos de nuestra esposa. Ni siquiera podemos tomar el control de, estos son mis hijos. Todo es de Dios. Dejen que escuchen la segunda conferencia. Todo es de Dios. Es rendir nuestra relación al señorío de Cristo. Nada es nuestro. Ni Idalia no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Yo no le pertenezco a ella, le pertenezco al Señor. Y entonces propiedad es algo que te va a exigir cultura. Propiedad es algo que te va a exigir la cultura. Los derechos. Lo vemos en la segunda conferencia. Pero aquí vean, en esta quiero que ustedes vean qué determina realmente estar unido. Verso 29. Por tanto, dejará que el hombre a su padre y a su madre. Naturalmente, nunca se vaya a vivir con su papá. Naturalmente, aunque sea un cuarto, una choza, pero saca a tu mujer. Nunca te vayas a vivir con los suegros. Está bien, pero es algo muy natural. Es algo completamente muy natural. Está hablando mucho más. Dejará. No está hablando solamente del lugar. El original dice, está hablando de una condición. Y entonces, ¿qué realmente determina que estemos unidos? El dejar. ¿Qué hay que dejar? Por lo menos hay que dejar dos cosas. Escuchen, aquí se va a enfocar, escuchen, en ese tiempo, el dejar. Dejará el hombre a su padre y a su madre para que se pueda unir a su mujer. ¿Qué tiene que dejar? Tiene que renunciar a algo, a la genética y a la crianza. Tiene que renunciar a la genética. ¿Por qué genética? ADN. De hecho, eso es algo que ustedes van a encontrar con un consejero con sabiduría humana. No, ustedes tienen que saber si son compatibles. Ustedes tienen que platicar tanto para ver si son compatibles. Pasen tiempo juntos, si no, ¿cómo se van a conocer? Ese pastor está loco. ¿Cómo es posible que tú te cases con alguien si no lo vas a conocer? Tienes que salir con él o con ella. Escuchen, la palabra dice, dejará el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre. ¿Qué tiene que dejar? Me impacta mucho cuando dice
Primera de Pedro, capítulo 1, dice: dejando la vana manera de vivir, la cual aprendimos ¿de quién? De nuestros padres. ¿Y por qué? Compatibilidad, guarden esa palabra. Somos compatibles. Esto es un trabajo muy excepcional. Hizo la pastora Ben. Y escuche, compatibilidad. El ADN, lo que heredamos de los padres, eso es ADN. Esto es muy complejo. Pero compartimos nuestro ADN. Con el chimpancé, nuestro ADN tiene la compatibilidad del 98%. Somos compatibles nosotros con los chimpancés en el 98%, genéticamente. El que le sigue son los ratones. El 92% somos compatibles, nuestro ADN con ellos. La hierba, el 26%, somos compatibles. Y somos compatibles con el hombre, o sea, con otro, con otra, yo con Idalia soy compatible, ¿saben cuánto? 99.9% de compatibilidad. ¿Estás diciendo que el 0.01 es la parte del conflicto? Eso es. Eso es. O sea, soy compatible tú eres compatible con el chavo, con la chavita que traes. 99.9%. Pero el 1, ese es el problema que genera. Si tuvieras divorcios, violencia, golpes, moretones, mordiscos, todo por ese, claro. Porque genéticamente dejará el hombre a su padre y a su madre. Se necesita nacer de nuevo, muchachos. Se necesita un encuentro con Cristo para que realmente Dios una. Otra vez, inconcebible yo darle mis hijos a un inconverso. Si ellos deciden, ok, pero es incomprensible que en esta congregación haya yugo desigual. Incomprensible, no aceptado completamente. Yo me paro aquí y les digo, no aceptamos noviazgo. Yo le digo, si traes una chava que sea inconversa, truénala. Y si es convertida y toda te pone obstáculo para las cosas del Señor, truénala. No es del Señor. Así con toda propiedad le puedo decir. ¿Por qué? Porque dejará, ¿qué dejará? La vana manera de vivir. Lo segundo que tiene que dejar es la crianza. Algunos le llaman influencias formativas. Las influencias formativas, aquí, si usted viera el contexto de Idalia con el mío, completamente diferentes y hasta ahorita bien diferentes. ¿Sí? Y yo ya entendí que quererla hacer a mi ley no es de Dios, número uno, y otro es sabiduría humana. Y entonces, oye, ¿que no ves que Dios está tratando con ella? Y cuando le dicen de mí, Dios está tratando conmigo. Como diciendo que en el aspecto de la crianza, vean el choque. Ahora sí viene el consejero con sabiduría humana. ¿Y cuál es? No, que 5 años de ajuste. Bueno, primero me decían que era 1 año del ajuste, recién casados, 1 año para que se ajusten. No, el otro dijo, no, son 5 años. Pues yo llevo 20 años, todavía no me ajusto, ¿verdad? Con ella. Ni ella conmigo. Y entonces puedan ver, ¿por qué? Porque en el momento cuando alguien empieza a reclamar lo suyo, en el momento cuando dice, no, aquí es así, en ese momento el conflicto, y vas a hacer esto, y en ese momento el conflicto, y entonces el inmaduro es el que cae, ¿verdad?, en lo que es el conflicto, y entonces viene el problema fuerte dentro de lo que es el matrimonio. Quizás muchos de ustedes lo viven en casa, con sus padres. Y ahora, ¿qué se tiene que dejar? Tiene que dejar estas 2 cosas. Isaías capítulo 40. ¿Qué diferencia? Somos movidos a lo que es, somos movidos a compasión cuando conocemos esto y cuando vemos en el matrimonio o cuando vemos en los chavos esto. Vean lo que dice, la diferencia. Verso 1, capítulo 40, verso 1. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Sí? Subraye, pueblo mío.
Verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos, ¿qué? Sus pecados, a comparación al verso 17, como nada son todas las naciones delante de él. Es decir, para uno sí muestra compasión y para las naciones como nada, y más adelante como menos que nada, o como la gota en el cubo, una tina donde agarras una gotita y ¡pum! Así es una nación, por más impactante, por primer mundo que sea, por que tú quieras viajar a Europa y todo eso, de acuerdo a la perspectiva divina, son nada. Para ellos no hay consuelo, pero para el pueblo del Señor hay consuelo a razón de estas dos cosas. Primero, la naturaleza caída que traemos, y segundo, la mala manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Y todo esto es, ¿qué tenemos que dejar? Esto es lo que podemos dejar, ¿sí? Ayúdame ahí, pues, dale. Ahí está. Renunciar a la genética y a la crianza. Aquí es realmente qué es lo que, esas son las dos cosas que tenemos que dejar. Es tu naturaleza caída, ahí no hay nada. Necesitas el nacimiento, el nuevo nacimiento, necesitas el encuentro con el Señor para que realmente puedas ir al matrimonio de acuerdo al diseño del Señor. ¿Qué es lo que Dios une? Con eso termino. Lo que Dios une es su espíritu. El amor, mis hermanos, no une. No es que estoy enamorado de él o de ella y por eso nos vamos a casar. Eso no une. Efesios, vayan conmigo, Efesios en su capítulo 2, verso 13. ¿Qué une realmente? ¿Quién es el que une? Tendré mucho más cuidado cuando me inviten a participar en una ceremonia, la próxima. Y lo primero que les voy a decir cuando esté ahí para darles la bendición es: sepan muy bien que yo no caso, sepan muy bien que yo no uno, sepan muy bien que yo no doy la bendición. ¿Quién es el que une? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y vea, vamos a mirar aquí algunos versos que nos habla realmente de cuando hay división, ¿quién une? Efesios en su capítulo 2, en el verso 13, ¿qué dice? 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí, no en otro lado, no en el registro civil, no en la cama, no en la casa, en sí, en Cristo, en sí mismo, sí, de los dos, un solo y un nuevo cuerpo, haciendo la paz. El único que puede unir es el Señor. Lo que Dios une, el hombre no lo separa. Lo que Dios une, el hombre no lo separa. Y cuando nosotros encontramos que Él es el que une, escuche, entonces ahora podemos ver. Hay muchos más versos que puedo darles. Por ejemplo, Ruth. Cuando nosotros vemos Ruth capítulo 1, el verso 14, dice que se quedó con ella. Se unió con ¿quién? Con Noemí. Y entonces, ¿qué fue lo que le unió? ¿Qué fue? De todo el entorno. Si alguien conoce, si no, lea Ruth, son 4 capítulos, los lee en media hora. Y usted encontrará que Ruth en ese momento se queda viuda, se le muere su esposo y bueno, a su suegra también quedó viuda. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, ella tenía una cuñada, Orfa, y entonces ella se fue a sus dioses, a su pueblo a adorar. Y cuando la suegra le dice a Ruth: vete, no tengo más hijos en el vientre. De todas las explicaciones que da, la más contundente fue: tu Dios será mi Dios. Se pegó, se unió a ella. Lo que Dios une, la unidad en la Biblia. Te voy a decir cómo lo dijo para que tú veas. Unidad en la Biblia, aquí es unir, pegamento fuerte y constante. Lo que Dios une, el hombre no lo separe. Si bien algunos en la cultura del noviazgo yo traen un divorcio, una separación, les invito para que ahora ustedes busquen del Señor bajo lo que es que Dios me une, que sea el Señor me ha unido.
Yo no busqué, Dios lo trajo, o Dios la trajo. Si crees que el diseño de Dios para tu vida es el matrimonio, ora a Dios, no busques. El Señor te va a traer, no importa cuánto se tarde, pero el Señor te va a traer. Pero en eso, ¿qué hacer? Ocuparte en las cosas del Señor, y entonces descubre el propósito para tu vida, y el Señor traerá. El Señor traerá. Vean, esto es la palabra unir, un pegamento. Te voy a dar varios versos, con esos termino. Job lo expresó de esta manera, Job 19:20, y dice: como la piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Está hablando de su proceso, en el proceso que está de enfermedad, pero ya no, pegado completamente, adherido. Eso es lo que Dios hace. Con tu pareja no, con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando Él une, entonces el matrimonio es de tres. Es Dios, un varón y una mujer. Eso es matrimonio. Job lo expresó de esta manera. David lo expresó de otra forma. El Salmo 137, verso 6: mi lengua se pegue a mi paladar si no me acordase, si no enalteciere a Jerusalén. Vea cómo él habla de un pegamento fuerte. Ezequiel capítulo 29 verso 4 dice: pegaré los huesos de tus ríos a tus escamas, y te sacaré del medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Jeremías: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Todo eso para hablar de cómo es el pegamento cuando Dios une. Lo que Dios une, el hombre no lo separa. Yo les invito para que hoy podamos venir delante del Señor y decir: Señor, que seas tú uniéndome y no yo, que seas tú escogiendo, preparando, presentando y no yo. Y cuando alguien cumple el propósito de la soltería, muchachos, ahí está, lo que Dios une, el hombre no lo separa. Puestos de pie, oramos. Les invito para que hoy, hasta aquí, Dios nos ha ayudado y podamos